Dios les bendiga en esta noche. La bendición en el estar quietos. La bendición que trae el estar quietos. Vamos a la palabra de Dios, a el libro de Salmos capítulo 46, verso 10. Y dice la palabra de Dios: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Dios nos dice que estemos quietos en los momentos de prueba, en los momentos en los que Él nos procesa, en los momentos donde hay situaciones fuertes para nuestra vida. Él nos ordena a quedarnos quietos. Pero ¿por qué nos ordena a quedarnos quietos? Porque Él quiere bendecirnos. La palabra nos enseña que en la historia de Job, que él fue un hombre el cual el enemigo le quitó absolutamente de todo, porque Dios le dio permiso al diablo de quitarle ciertas cosas, bueno, todo menos su vida, a Job. Y Job pierde todo, pero Job, algo que podemos ver en Job es que Job se queda quieto, y se queda quieto en la presencia de Dios. La mejor decisión que Job pudo haber tenido es haberse quedado quieto en la presencia de Dios. Job no se quedó quieto en otro lugar, ni salió corriendo a tratar de recuperar las riquezas que había perdido. Job se quedó quieto y esperó la respuesta de Dios del por qué le estaban sucediendo estas cosas. Job estuvo quieto, y por causa de la quietud y de su confianza en Dios, porque él sabía que él vivía para Dios y que él no había hecho nada para merecer aquellas cosas las cuales le estaban pasando, pero Dios había permitido que el enemigo probara el amor que Job le tenía a Dios, porque el enemigo decía que Job amaba a Dios solo porque Dios le daba todo y porque él era rico y porque tenía hijos, pero Dios le permite que aún Job, el diablo le tocara a Job la salud, y aún así Job permanecía fiel delante de Dios, esperando. Cuando esperamos en la quietud, recibimos de parte de Dios lo que viene de Él. En ningún momento podemos ver en la Biblia, y miramos en la Biblia, donde los hombres corrían tras las cosas. Siempre todo se obtenía en el tiempo de Dios. Siempre todo se obtenía bajo el movimiento de Dios. Todo lo que aquellos hombres recibieron, lo que está escrito en la palabra, siempre lo recibieron porque Dios lo decía y Él lo hacía. Y podemos ver en la historia de Abraham, Dios le promete a Abraham que lo va a hacer rico, pero también que va a tener, que esa herencia se la va a dejar a un hijo biológico propio. Y a pesar de eso, esa promesa que Dios le da a Abraham corre a tratar de cumplirla y comete uno de los mayores errores, que es tener un hijo con la sierva egipcia, con Agar. Todo por querer cumplir la promesa, porque pensó que Dios necesitaba ayuda. Pensó que Dios no iba a poder hacerlo con Sara cuando Dios le había dicho que era con ella, que era a ellos dos que les iba a dar un hijo. Dios en ningún momento le dijo a él que se metiera con otra mujer, pero aún así Abraham lo hizo. Y ese movimiento le costó, y hoy en día le ha costado, porque Ismael anda en guerra con Israel todavía. Y ese movimiento
le costó pérdida de bendiciones que Dios le iba a entregar a Abraham y a Isaac, que fueron entregadas a Ismael, porque Dios también entregó bendiciones a Ismael, pero por causa del error que cometió Abraham. Y entonces nos damos cuenta que Abraham comete el error, pero después ya Abraham entiende, porque Dios le habla y le dice, yo te voy a dar un hijo y lo llamarás Isaac. Entonces, ahí es donde Abraham, en la quietud, entiende que él no necesita ayudarle a Dios. Entiende que las bendiciones vienen de Dios, y es donde empieza Dios a enriquecer a Abraham, y Dios le da el hijo a Abraham, Dios le da Isaac a Abraham, y Dios empieza a enriquecerlo y a darle las bendiciones, no por lo que hacía Abraham, sino porque Dios lo bendecía, y la bendición de Abraham venía de la mano de Dios, no porque Abraham corría tras ella, sino porque Abraham corría sobre la promesa, tras la promesa, tras lo que Dios le decía. Abraham solo se movía en lo que Dios le decía, porque Abraham entendió que para cumplir las promesas de Dios, Dios no necesita nuestra ayuda, Dios no necesita nuestro movimiento. Por eso toda promesa se espera en la quietud, por eso todo milagro se espera en la quietud. Pero ¿en qué quietud? En la quietud de la presencia de Dios. Orando, ayunando, vigilando, estando en la presencia de Dios, en esa quietud, en el lugar donde tú estás quieto, en el lugar donde tú estás con Dios, en esa quietud, ahí es donde tú tienes que esperar, y ahí es donde tú vas a conocer a Dios, y ahí es donde Dios se va a glorificar en tu vida, y Él va a hacer lo que quiere hacer contigo. Él no necesita que tú corras tras las cosas, Él no necesita que tú estés corriendo tras bendiciones. Él necesita romper maldiciones en tu vida para que las bendiciones ahora corran tras de ti. En medio de la quietud es donde tú recibes bendición. En el libro de Hechos, la palabra nos enseña que para recibir al Espíritu Santo, Jesucristo les dijo, quédense inquietos aquí, no vayan a salir todavía, no salgan a predicar, no vayan a ningún lado, quédense inquietos. Y ellos se quedaron quietos en el aposento alto. Pero se quedaron quietos, ¿cómo? En la presencia de Dios. Se quedaron orando, se quedaron ayunando, se quedaron vigilando, se quedaron buscando presencia, pero se quedaron quietos, no fueron a evangelizar y no hicieron nada, hasta que llegó el cumplimiento de la promesa. ¿Y cuál era la promesa? La venida del Espíritu Santo. Entonces podemos darnos cuenta que llega el Espíritu de Dios. Entonces entendamos que Dios no necesita ayuda para cumplir las promesas. Dios lo único que espera de ti es que tú esperes el cumplimiento en la quietud. Quédate quieto y espera en Dios. Quédate quieto y vas a ver la bendición. Si tú esperas en la quietud, tú vas a ver la bendición de Dios. Si tú esperas en la quietud, tú vas a ver la bendición de Dios. Hay veces Dios habla y Dios promete y Dios dice, te voy a dar esto y voy a hacer esto. Y nosotros inmediatamente, tan pronto Dios nos habla, queremos salir corriendo a lo que Dios nos habló. Pero Dios no nos habla para que nosotros salgamos corriendo por lo que Dios nos habló. Dios nos habla es porque Él dice, ves lo que te dije, eso yo lo voy a hacer contigo. Pero Él no necesita tu ayuda. Él no necesita que tú corras tras eso que Él te está diciendo. Él lo que necesita es que tú creas, y en medio de la quietud, en su presencia, tú vas a obtener, y esa bendición que Él te prometió va a correr tras de ti, y tú no vas a tener que correr tras de ella.
Es que el peor error que está cometiendo la iglesia es correr tras lo que Dios le dijo que iba a hacer. Tú no puedes correr tras eso, tú no puedes ayudarle a Dios. Tú lo único que tienes que hacer es creer y mantenerte quieto en la presencia de Dios, porque en medio de la presencia de Dios es donde Él te va a procesar y va a quitar de ti las maldiciones para que tú puedas recibir lo que Él te prometió. Pero si tú no te quedas quieto, déjame decirte que nunca vas a ver nada, porque lo único que harás es hacer todo por tus propias fuerzas. Y déjame decirte que a Dios no le interesa que lo hagas tú, a Dios no le interesa que tú le robes la gloria, porque después vas a decir tú, no, es que yo lo hice, es que me tocó moverme, es que me tocó así. No, a Dios lo que le interesa es hacerlo Él. Si tú te pones a mirar en la palabra de Dios, nunca nadie recibió algo porque se movió, todos recibieron porque estuvieron esperando en la presencia de Dios. El profeta, David no buscó al profeta para que lo ungiera como rey. El profeta fue a la casa de David a ungirlo como rey. David no fue a buscar al reino. El rey mandó a llamar a David para que tocara el arpa. Entonces entiende que no es lo que tú haces. Entiende que no es lo que tú haces. José fue llamado por Faraón. José no buscó a Faraón. José no fue a correr en busca de Faraón. Faraón fue el que llamó a José. La bendición fue la que persiguió a José. No fue José el que persiguió la bendición, porque José aún estaba en una cárcel. José tuvo que esperar en la quietud. Entonces, nos damos cuenta en la palabra que todos esperaron en la quietud. Que todos esperaron en la quietud, que todos esperaron en la quietud. En la quietud todos esperaron y vieron el cumplimiento de la promesa de Dios. Y yo te digo, si tú quieres bendición, espera en la quietud, porque lo que tú quieres hacer no es lo que Dios quiere hacer. Es lo que Él quiere hacer y Él lo va a hacer, y Él no necesita de tu ayuda. Él lo único que necesita es prepararte a ti para que lo recibas. Él no necesita ayuda para cumplirlo. Él lo que te dice es: permanece en mí para yo transformarte, para yo quitar lo que te haría envanecerte en esa bendición, para yo poder entregártela. Es que Él te dice: yo no necesito que me ayudes para obtener eso. Yo lo que necesito es que te mantengas en la quietud en mi presencia para yo quitarte todo lo que te haría envanecerte. Porque si yo te entrego esa bendición, se te daña el corazón. Entonces, quédate en la presencia de Dios quieto, para que Él quite de ti lo que tiene que quitar, para que tú seas preparado para recibir la bendición, porque Dios no necesita que tú le ayudes. Dios es el dueño de todo. Pero Él lo único que quiere hacer es transformar tu vida para que tú puedas recibir. Por eso te pide que estés quieto. En la quietud hay bendición. En la quietud hay bendición. Y es un poco ilógico para el mundo, pero para Dios no es ilógico. Porque Dios no funciona como en este mundo. Dios no hace las cosas como en este mundo. Y hoy la invitación en esta noche que yo te hago es: quédate quieto en la presencia. Quédate quieto en la presencia y déjate transformar por el poder del Espíritu Santo, para que seas apto para recibir las bendiciones que Dios tiene para ti. Porque lo que Él te dijo a ti, Él lo va a cumplir. Pero mientras tanto, mantente en la quietud y confía y sé fiel a Dios y obedece en todo lo que te diga, y vas a ver el cumplimiento de las promesas de Dios. No corras como lo hizo Abraham, porque cometerás errores. Más bien mantente en la quietud para que veas el fruto verdadero. Abraham corrió y vio un Ismael, pero cuando se quedó quieto vio la verdadera bendición que es un Isaac. Tu Isaac viene de camino, pero Dios no necesita tu ayuda. Mantente quieto y conoce a Dios. Mantente quieto y conoce a Dios, y Él hará contigo. Que Dios les bendiga grandemente en esta noche, y que la gloria de Dios sea con ustedes, y nos vemos el día de mañana.